Hermanos y hermanas, amigos y amigas, de nuevo con ustedes para compartir un nuevo tema que creo que es pertinente para las realidades que estamos viviendo hoy. Quiero compartir un tema que lo he titulado Un enfoque a los eventos proféticos más resaltantes. La Biblia, por ser la palabra de Dios, en ella encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento un número de profecías que están referidas para esta época, lo que vivimos, y para mañana, hasta el momento que todas lleguen a su máximo cumplimiento. En este caso, en este tema voy a resaltar la importancia que Jesucristo nuestro Señor le dio a los eventos proféticos que tenían que ver, número 1, con Israel, número 2, con la iglesia y con el mundo. En Mateo capítulo 24 y capítulo 25, como también el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro y otros hombres bíblicos del Nuevo Testamento en epístolas se refiere también a la palabra profética, sin dejar que en el Antiguo Testamento hay un grupo de profecías que se han de cumplir paralelamente o complementariamente con las que están en el Nuevo Testamento. Y tengo dos referencias bíblicas en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3 al 9, dice claramente así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En esta cita bíblica conseguimos que los apóstoles o los discípulos le hacen al maestro tres preguntas. Y esas tres preguntas vamos a tratar de responderlas en esta exposición que quiero compartir con ustedes. Pero por otro lado, el apóstol San Pedro, en su segunda epístola de su propio libro, en su capítulo 1, versículo 19 al 21, el apóstol San Pedro, él escribe en una forma muy enfática y dice: porque tenemos la palabra profética más segura. Qué bueno que Pedro, en una forma bien precisa, lo habla. Tenemos también la palabra profética más segura, de la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios añada bendiciones a nuestra vida, traiga claridad, traiga iluminación a nosotros para entender lo que el Señor quiere para con nosotros. No de sorprender que esta pandemia, conocida como el COVID-19, y a través de sus diferentes efectos, y el principal es la cuarentena, Dios demostró que el mundo es muy frágil y que Él gobierna al mundo. Hasta ahora, los grandes científicos e intelectuales y conocedores de la materia no se ponen de acuerdo cómo se generó el virus. Si fue por una manipulación humana o fue a través de algunas mentes y un laboratorio. Pero lo que sí sabemos, tanto lo uno como lo otro, es que el mundo quedó de rodillas ante algo pareciera tan simple como unas gotículas de saliva. Se desarrolla allí un virus que tiene tanta letalidad y que ha conmocionado al mundo científico, al mundo intelectual, político, económico, cultural, aún hasta religioso. Entonces eso nos ilustra que, por otro lado, los gobiernos han demostrado que quieren controlar al mundo, a sus ciudadanos, valiéndose de escenarios que solo se van a vivir en la etapa final. Van a haber gobiernos déspotas. Este escenario de la pandemia ilustró que el mundo puede ser controlable. El mundo puede ser encerrado. Esto sencillamente es como un ensayo de laboratorio para los escenarios finales que la humanidad ha de vivir. De aquí en adelante se van a generar eventos proféticos con mayor cercanía, con mayor profusión, que traerán al mundo caos, confusión, muerte, desórdenes. Todos estos sucesos, como un servidor en la obra del Señor, como un modesto lector y estudioso de la palabra del Señor, me han llamado la atención para preparar algunos temas, algunas líneas, algunos sermones sobre los eventos proféticos del futuro, en donde la iglesia será clave.
porque en estos eventos proféticos la iglesia jugará un rol protagónico, será clave y desencadenante de la trama en estas manifestaciones proféticas. Y después de la iglesia, Israel quedará en el mero centro del escenario mundial, porque después que la iglesia sea levantada, como entre breves instantes lo voy a comentar, el reloj profético de Dios se activa en función de Israel. Adentrándome entonces en la materia de este tema, un enfoque a los eventos proféticos más resaltantes, el mismo Jesús fue el primero en hablar de estos eventos proféticos. En el Nuevo Testamento, Él enseñó sobre la importancia de la manifestación profética, su contenido y su relación con la iglesia y con Israel en la etapa final. Y Él respondió 3 preguntas a sus discípulos, que fue el versículo que leí en Mateo 24:3. Vamos a volverlo a leer. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo sus apóstoles: dinos cuándo serán estas cosas. La primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda pregunta. ¿Y cuándo será el fin del siglo? La tercera pregunta. Jesucristo empieza a responder estas 3 preguntas para demostrarles algunos lineamientos, algunos enfoques, algunas manifestaciones o señales de cómo ellos debían distinguir, tener, como se dice por allí, ojo de águila, tener una visión espiritual clara para entender cuáles serían las manifestaciones de los eventos proféticos, para que ellos conocieran que el mal o que el fin, corrijo, estaba cerca, que el fin de los tiempos estaba cerca. El Maestro eterno Jesús mencionó cuáles serían los sucesos que marcarían el principio del fin de la humanidad. Y allí Jesús lo dice muy claro. Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante, dice así. Vamos a leer el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y Jesús pues continúa su relato sobre las señales antes del fin más resaltante de los eventos proféticos. Entonces Jesús muy claramente, Él menciona estos eventos: guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, naciones pequeñas, naciones grandes, naciones medianas, se levantarían en guerras. Y como podemos percibir, el aumento de las guerras, a pesar de que las grandes organizaciones por la paz, la ONU y muchas otras organizaciones buscan la paz, pero cuando apagan un fuego de una guerra en un punto del globo terráqueo, se levantan 1, 2 o 3 guerras. Y cada día esto va encendiendo. Las guerras del Medio Oriente, los pueblos árabes contra Israel. Israel en su defensa legítima y justa también entra en guerra. Mueren inocentes, padres, madres, hombres, jóvenes, niños y niñas, causando esto dolor, enfermedades y pestes. Y lo más resaltante, que la Organización Mundial de la Salud advierte que vienen más virus con un poder de mortalidad y de contaminación mayor que este de la pandemia del COVID-19. Tenemos por otro lado tsunamis, desastres naturales que producirán pánico en el mundo. Dice que y habrá hambre, cuando cada día la industria alimentaria está produciendo alimentos con grandes excedentes. Hoy más que nunca vemos en grandes naciones, en grandes sectores de la geografía mundial, cómo hay millones de personas que pasan hambre.
Pero por otro lado, Jesús dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. El aumento de la inmoralidad, la pérdida del pudor, el decoro, la pérdida de los valores conocidos de la familia, el apoyo a un nuevo orden en contra de la naturaleza de la reproducción humana, de relaciones en donde está en juego solamente un solo género, el masculino o el femenino, con capacidad de legislación jurídica para asociarse. Todo esto está trastocando los valores que habían sido conocidos, en los cuales habíamos sido educados. Todo esto no es nada más ni nada menos el cumplimiento de la palabra profética de Jesús. Pero por otro lado, Jesús enmarca muy claramente que se van a manifestar más y más movimientos falsos, cristos, profetas, pastores, maestros y líderes falsos salidos de la iglesia. Cada día salen hombres, mujeres con grandes carismas, con un verbo encendido, con una palabra. Se está cumpliendo lo que dice el apóstol San Pablo en una de las epístolas. La gente para la etapa final va a tener comezón de oír. Quieren oír cosa nueva. Y vemos cada día cómo hay hombres y mujeres, artistas, influencers, donde hablan muy bonito, pero que no han pasado por debajo de la cruz. Entonces hablan de Dios, hablan de Cristo, de las virtudes del Espíritu Santo, pero cuando tú le miras la vida de un nuevo nacimiento, no tienen la manifestación. Pero Jesús también marca un punto referencial, que es la predicación generalizada del Evangelio a todo el mundo. Cuando la ciencia comunicacional está llegando a sus grandes avances, estos grandes avances tecnológicos en el campo de la comunicación también están siendo aprovechados para que la palabra llegue a gobiernos, a países, a ciudadanos, que sus gobiernos, sus líderes tienen bloqueado la libertad de oír la palabra del Señor, la libertad religiosa. Y allí pues este mundo comunicacional será clave para que la palabra sea predicada. Pero por otro lado se van a levantar gobiernos despiadados, gobiernos que cercenarán el derecho de la libertad para oír el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero Jesucristo dice que el evangelio será predicado en todo el mundo, y esto será como una señal relevante y de importancia. Allí en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que bueno, allí lo tenemos pues. Entonces todos estos eventos proféticos que Jesús habló de principio de dolores o el ciclo de las primeras señales antes del fin van a tener un proceso de culminación, van a tener un clímax importante, y este proceso de las señales antes del fin llega a su punto culminante con un evento de impacto mundial, donde los hombres y mujeres a través de todos los siglos, los temerosos del Señor, los que dieron su vida por Cristo, el mismo Señor dice: con voz de mando, con voz del cielo descenderá del cielo, la iglesia será trasladada a la presencia. Los muertos en Cristo resucitarán, y el Señor trasladará a su iglesia a las nubes para estar con el Señor para siempre. Y allí pues estaremos con el Señor para siempre. Allí la iglesia estará con su Señor. Oigamos lo que dice el apóstol San Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Tesalónica sobre el evento que hace que culmine la etapa de los primeros dolores o las señales antes del fin, ese primer ciclo de señales. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabo y glorifico la presencia del Señor en nuestra vida. Que este proceso de los primeros eventos culminará con el ascenso de la iglesia, y es
esto hace que la dispensación de la gracia llegue a su final. La dispensación de la gracia tiene que ver con salvos por fe. Usted no es salvo y yo no soy salvo, y todos los creyentes de todas las edades no han sido salvos porque eran demasiados pecadores, o porque no tenían pecado, o porque daban mucho o clavaban mucho. No somos salvos ahora porque hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, como Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. He de resaltar que el evento profético del rapto de la iglesia es el suceso más importante esperado por los creyentes de todos los siglos de la iglesia. Los creyentes del primer siglo vivían con una expectación que para sus días Cristo vendría y Cristo levantaría a su iglesia. El Señor ha querido, para salvar a la humanidad y que se cumpla todo lo establecido por Él, llegar hasta estos años, hasta este siglo. Y hoy más que nunca el Señor, cada día el Señor está dejándose sentir. Cada día la palabra profética se está cumpliendo. Cada día se hace más clara, se hace más visible. La palabra del Señor cada día se está cumpliendo. Es de saber que en el rapto de la iglesia hay algunos eventos importantes. Número 1, la resurrección de los hijos de Dios en Cristo. Dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los vivos, que para ese momento están los testigos del Señor, los confesantes del nombre del Señor, los que mantienen el testimonio. Dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar en las nubes siempre con el Señor. Con el rapto de la iglesia es importante saber que se termina la dispensación de la iglesia y se inicia una etapa final, lo que se llama como la gran tribulación. La gran tribulación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, han sido profetizadas y están descritas al detalle. Entonces alguien pudiese preguntar: Pastor Emilio, ¿qué es entonces la gran tribulación? La gran tribulación es un evento profético donde todas las profecías del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, y en especial la del Apocalipsis, empiezan a cumplirse en una forma acelerada. Nuestro Señor la describió en el libro del Evangelio según San Mateo, que es el que estamos utilizando como referencia, capítulo 24, versículo 21. Él lo dijo así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como ya lo he dicho, todos estos eventos de principio de dolores, según Mateo capítulo 24, van a concluir con el rapto de la iglesia. Y al finalizar el rapto de la iglesia, el traslado de los santos, los muertos en Cristo y los vivos para ese momento transformados, se inicia la gran tribulación. Y como ya lo he mencionado algunos aspectos de la gran tribulación, voy a dedicar una enseñanza especialmente para la gran tribulación, para los eventos proféticos, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, que allí van a estarse manifestando los apóstoles, especialmente el contenido profético del libro de Apocalipsis, juntamente con las profecías que están en el Antiguo Testamento. Voy a preparar una enseñanza especial. Y mientras tanto, quiero compartir con ustedes algunos aspectos conclusivos para invitarlos a orar. Cuando estamos bajo grandes expectativas y el mundo, por algunos sucesos de guerras, de enfermedades y de pandemias, y los movimientos cada día que atentan contra los valores de la familia, la gente se siente sorprendida. Y a medida que vayamos avanzando, esto se irá acelerando. Ahora, mi recomendación para usted, hermano, para usted, amigo, para usted, amiga, es que ante estos eventos proféticos, nosotros deberíamos desarrollar actitudes que nos acerquen más allá, que nos acerquen más a la presencia del Señor, más al altar del Señor. Entre esas actitudes yo tengo cultivar una actitud de arrepentimiento y renuncia al pecado.
Cada día el pecado está abrazando, más se hace más patente en las vidas de todo el mundo. Y en la iglesia cada día se invita más al pecado. Crear una actitud de resistencia a la tentación, al materialismo y a los deseos del mundo. Tener un compromiso con el mandato de nuestro Salvador de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, según Marcos 16, versículo 15, y el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Y tomar una decisión de permanecer en la fe del Evangelio firme hasta que, número 1, usted y yo podamos cerrar nuestros ojos aquí en la esperanza del Señor, o hasta que Cristo venga y nos traslade a sus moradas eternas en un abrir y cerrar de ojos y seamos nosotros transformados. Por tales razones, hoy más que nunca, usted y yo debemos cultivar estas actitudes que nos acerquen más y más al Señor. Permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico. Adoro tu nombre, Señor. Oh Dios, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Que cada día nosotros podamos estar ante tu presencia, humillados. Y ministranos a través de tu Santo Espíritu, tus virtudes. Señor, ten misericordia del mundo y utilízanos como un instrumento de salvación. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hasta un nuevo tema que compartiré con ustedes en esta misma línea de los eventos proféticos. Gracias, bendiciones. Para todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que siempre están mirando estos videos, si este video ha resultado de edificación para ti, te agradezco algo. Dale un like, déjame un comentario y suscríbete. Y envíalo, por supuesto, a todos tus contactos. Esto me ayudará a que este video sea promocionado en el canal de YouTube para que mucha gente sea edificada.